Última hora. Las tensiones en Oriente Medio alcanzan un nivel crítico tras una serie de ataques cruzados entre Israel, Irán y Estados Unidos. Las operaciones militares, que incluyen bombardeos a instalaciones nucleares y ataques a bases en Siria, han encendido las alarmas en las principales capitales del mundo. La comunidad internacional observa con creciente preocupación el riesgo de una escalada que podría tener consecuencias globales. El mundo asiste con asombro a cómo los acontecimientos se desarrollan a un ritmo vertiginoso. Lo que comenzó como una operación militar específica ha evolucionado hacia un conflicto que involucra a múltiples potencias, cada una defendiendo sus intereses estratégicos mientras la diplomacia parece quedar relegada. Más allá de los análisis políticos, algunos observadores no pueden evitar recordar antiguos textos y profecías que describen escenarios inquietantemente similares a los que hoy presencia el mundo. Sin hacer afirmaciones concluyentes, estas coincidencias alimentan un debate silencioso en diferentes sectores de la sociedad. Lo que está claro es que el equilibrio global se encuentra en su punto más frágil en décadas. Cualquier decisión tomada en las próximas horas podría determinar no solo el futuro del Medio Oriente, sino el de la estabilidad mundial en su conjunto. La noche del 13 de junio marcó un punto de no retorno. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, lanzaron una operación militar de gran envergadura contra instalaciones estratégicas iraníes, alegando la existencia de un programa nuclear clandestino que representaría una amenaza existencial para su nación. Los bombardeos resultaron en la muerte de altos mandos militares y científicos nucleares iraníes. Según fuentes militares, la operación fue meticulosamente planeada durante meses y ejecutada con precisión quirúrgica. Sin embargo, el impacto político fue inmediato y devastador. La comunidad internacional quedó dividida entre quienes defendieron el derecho de Israel a la autodefensa y quienes condenaron la operación como una agresión desestabilizadora. En este contexto, algunos analistas han señalado que este tipo de ataques preventivos no son nuevos en la historia de Israel. De hecho, la doctrina de no permitir que enemigos potenciales desarrollen armas de destrucción masiva tiene raíces profundas en su estrategia de seguridad. No obstante, la magnitud y el blanco de esta operación la convierten en un evento sin precedentes. Resulta inevitable que ciertas voces recuerden antiguos relatos bíblicos donde se describe a Jerusalén como epicentro de conflictos que trascienden lo político y lo militar. ¿Es acaso otra coincidencia más o la historia, de algún modo, sigue patrones que ya fueron descritos hace milenios? En respuesta inmediata, Teherán activó la operación denominada Promesa Verdadera 3. Misiles fueron lanzados contra objetivos estratégicos vinculados a Israel y sus aliados, incluyendo bases en terceros países. La ofensiva iraní no solo busca infligir daño militar, sino también enviar un mensaje claro: Irán no permanecerá pasivo ante lo que considera agresiones a su soberanía. Las imágenes de columnas de humo elevándose sobre bases militares y los sonidos de alarmas antiaéreas han sumido a la región en un estado de tensión constante. Analistas militares señalan que este tipo de respuesta era esperable, pero la escala y la intensidad han superado las expectativas iniciales. Al mismo tiempo, la sociedad iraní se moviliza entre el fervor nacionalista y el temor a una escalada aún mayor. Las autoridades del país han dejado claro que cualquier nuevo ataque será respondido con mayor contundencia, alimentando así un ciclo que parece no tener fin a la vista. En paralelo, resurgen debates en torno a antiguos textos que hablan de naciones del este levantándose en tiempos de gran tribulación. Aunque estos vínculos son meramente simbólicos y subjetivos,
La inquietud colectiva crece a medida que los acontecimientos parecen reflejar la madrugada del 22 de junio. Estados Unidos cruzó una línea crítica al ordenar ataques aéreos sobre 3 complejos nucleares iraníes, Natanz, Fordow e Isfahan. Según declaraciones oficiales del presidente Donald Trump, las principales instalaciones de enriquecimiento de uranio han sido completamente destruidas. El Pentágono, no obstante, señala que los resultados aún están siendo evaluados. Esta operación marca un cambio cualitativo en el conflicto. Washington, que hasta ese momento había mantenido un rol más indirecto, ahora se posiciona como actor directo en la escalada bélica. Las imágenes satelitales de las instalaciones humeantes circulan por los principales medios del mundo, mientras se multiplican las reacciones diplomáticas. Desde Teherán, la respuesta fue inmediata. El gobierno iraní declaró que se reserva el derecho absoluto a la autodefensa. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, y que considerará cualquier nueva agresión como una declaración de guerra total. Paralelamente, líderes internacionales intentan frenar la espiral de violencia, aunque los márgenes de maniobra parecen cada vez más reducidos. Observadores con una perspectiva más histórica señalan que nunca antes en este siglo se había estado tan cerca de un conflicto con dimensiones globales. Algunos incluso recuerdan antiguos textos apocalípticos que mencionan coaliciones de naciones en enfrentamientos que sacuden los cimientos del mundo. Pocas horas después de los bombardeos estadounidenses, una base militar de Estados Unidos, ubicada en la provincia de Al-Hasakah, en el norte de Siria, fue atacada. Según informes de la agencia iraní Mer News, la instalación fue blanco de misiles de precisión que alcanzaron objetivos clave en la zona de Kasruk. Este nuevo frente abre un capítulo adicional en la escalada, extendiendo el conflicto más allá de las fronteras de Irán e Israel. Los ataques a bases estadounidenses en Siria no solo representan un desafío militar, sino también un mensaje geopolítico. Cualquier actor que participe en las hostilidades será considerado objetivo legítimo. El Pentágono respondió elevando el nivel de alerta en todas sus instalaciones en la región y desplegando sistemas antimisiles adicionales. Mientras tanto, en Washington se evalúan las posibles respuestas, que van desde ataques de represalia hasta la movilización de tropas adicionales en el terreno. Algunos analistas geopolíticos no pueden evitar trazar paralelismos con antiguos escritos que describen enfrentamientos en Tierra del Norte, donde potencias extranjeras convergen en un conflicto que altera el destino de naciones enteras. Sin embargo, esta lectura queda en el ámbito de la reflexión personal, aunque su resonancia cultural y simbólica es innegable. El gobierno de Rusia condena enérgicamente los ataques de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán, calificándolos como una grave violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Moscú advierte que las acciones estadounidenses no solo desestabilizan Oriente Medio, sino que también ponen en riesgo la seguridad global.
En un comunicado oficial, el Kremlin subrayó que los bombardeos representan un desafío directo al orden internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, instó a Washington a detener de inmediato cualquier nueva agresión y a buscar una solución diplomática urgente. Mientras tanto, medios internacionales destacan que la posición rusa podría tener repercusiones significativas, no solo en el terreno diplomático, sino también en el equilibrio de fuerzas dentro del propio conflicto. Las relaciones ya tensas entre Rusia y Estados Unidos entran en una fase aún más crítica. Curiosamente, algunos expertos señalan que este alineamiento de potencias recuerda antiguos pasajes de textos proféticos, donde naciones del norte juegan un rol central en tiempos de gran tribulación. Aunque esta interpretación permanece en el terreno simbólico, su resonancia cultural es innegable. Noticia en desarrollo. Las principales potencias del mundo intensifican esfuerzos diplomáticos para evitar que el conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos desemboque en una guerra regional de consecuencias impredecibles. Naciones Unidas, la Unión Europea y líderes de países árabes hacen llamados urgentes a la desescalada. A pesar de los intentos, la diplomacia se enfrenta a enormes desafíos. Las declaraciones cruzadas, las amenazas de nuevos ataques y la falta de confianza entre las partes hacen que cualquier avance hacia la paz parezca, por ahora, inalcanzable. Fuentes diplomáticas aseguran que reuniones de emergencia se desarrollan a puertas cerradas en Ginebra, Nueva York y Bruselas. Sin embargo, hasta el momento no se han producido acuerdos tangibles que permitan frenar la espiral de violencia. Este escenario lleva a algunos analistas a recordar que, según ciertos textos antiguos, llegarían tiempos en que las naciones clamarían por paz sin conseguirla. Una referencia que, aunque puramente reflexiva, hoy resuena con fuerza entre quienes observan el desarrollo de esta crisis global. El mundo entra en estado de máxima alerta tras los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares iraníes y las amenazas de Irán de reactivar su programa atómico en respuesta. Las tensiones han reavivado el temor a una confrontación nuclear en pleno siglo XXI. Según expertos en seguridad internacional, la destrucción parcial de las plantas de Natanz, Fordow e Isfahán podría generar un efecto contrario al deseado, incentivando a Teherán a acelerar su desarrollo nuclear como medida de defensa estratégica. En Washington, el Pentágono advierte que cualquier intento de Irán de reiniciar actividades nucleares será considerado una amenaza directa a la seguridad global, lo que podría justificar nuevas acciones militares. Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, expresa su preocupación por la pérdida de control sobre las instalaciones dañadas. Este escenario revive antiguos temores que, en épocas pasadas, fueron considerados parte de relatos apocalípticos: el uso del fuego y la destrucción a niveles nunca antes vistos. Aunque oficialmente estos paralelismos no forman parte del análisis político, su sombra aparece inevitable en las conversaciones informales y en la mente colectiva de la humanidad. Última hora. Historiadores y analistas advierten que el actual conflicto en Oriente Medio guarda inquietantes similitudes con patrones de guerras antiguas que han marcado el destino de la humanidad. Las constantes referencias a enfrentamientos milenarios vuelven a la discusión pública en medio de la creciente incertidumbre global. Desde Jerusalén hasta Teherán, pasando por Damasco y Bagdad, las ciudades que hoy aparecen en los titulares han sido escenarios de conflictos durante milenios. Algunas voces recuerdan que estos territorios ya fueron citados en antiguos escritos como epicentros de guerras decisivas para el devenir del mundo. Aunque no se trata de análisis oficiales,
Algunos expertos en historia comparada señalan que el entrelazamiento de alianzas, traiciones y confrontaciones actuales parece seguir un patrón cíclico que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Las repeticiones no son exactas, pero los paralelismos son difíciles de ignorar. Entre líneas resurgen preguntas profundas. ¿Es la historia simplemente un ciclo que se repite? ¿O hay fuerzas, visibles o invisibles, que empujan a las naciones hacia destinos ya escritos? Sin ofrecer respuestas concluyentes, estas reflexiones ganan espacio mientras el mundo observa expectante. Oriente Medio se consolida como el epicentro de una crisis que combina dimensiones geopolíticas, estratégicas y, para algunos, incluso espirituales. Los recientes acontecimientos no solo involucran intereses militares y energéticos, sino que despiertan reflexiones de orden más profundo. Jerusalén, Teherán, Damasco. Cada ciudad no solo tiene un peso político actual, sino también una carga histórica y simbólica que atraviesa religiones, culturas y civilizaciones enteras. Lo que hoy es territorio de conflicto, ayer fue cuna de imperios, profetas y eventos que moldearon la historia de la humanidad. Las alianzas y rivalidades actuales entre potencias regionales y globales parecen replicar de manera casi inquietante viejos esquemas descritos en textos ancestrales. La sensación de que el mundo transita por un punto de inflexión no es solo percepción de líderes o analistas, sino también de poblaciones que miran al cielo con preguntas que la política no puede responder. Sin caer en especulaciones místicas, el creciente número de personas que buscan entender este conflicto desde una perspectiva más amplia demuestra que los eventos actuales resuenan más allá de lo meramente terrenal, abriendo espacios para la reflexión sobre el verdadero significado de este tiempo. Mientras los líderes mundiales intentan frenar la escalada, la pregunta que recorre el planeta es clara: ¿qué viene ahora? Las opciones parecen reducirse a dos caminos radicalmente opuestos: la búsqueda de una solución diplomática o el avance hacia un conflicto de proporciones impredecibles. Las declaraciones desde Teherán, Washington, Tel Aviv y Moscú no auguran, por el momento, un rápido retorno a la calma. Cada actor defiende su narrativa, sus intereses y su visión del orden mundial, mientras los canales diplomáticos trabajan contrarreloj para evitar un colapso generalizado. En los mercados internacionales, el precio del petróleo se dispara, las bolsas fluctúan y las compañías de seguridad elevan sus alertas. A nivel social, millones de personas en Oriente Medio viven bajo la constante amenaza de ataques, desplazamientos forzados y el miedo a que cada noche sea la última. En medio de esta incertidumbre, resurgen preguntas que han acompañado a la humanidad durante siglos. ¿Estamos ante el inicio de un conflicto global o aún queda espacio para la esperanza? Para algunos, las respuestas podrían encontrarse no solo en las decisiones de los líderes, sino también en los ecos de antiguos textos que desde hace milenios advertían sobre tiempos de gran tribulación y de grandes cambios. En las últimas semanas, los ojos del mundo se han posado sobre los Estados Unidos, una nación que ha sido el epicentro de diversos acontecimientos políticos y sociales de gran impacto. No solo se trata del regreso del expresidente Donald Trump, sino que también han surgido una serie de eventos catastróficos que han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Pero podría ser que estos desastres sean una señal de algo más grande, una advertencia de los tiempos venideros para América. Acompáñanos a descubrir estos eventos impactantes mientras reflexionamos sobre las profecías que podrían marcar el futuro de este país en los próximos días y meses. El destino de los Estados Unidos y los sucesos que ocurren dentro de sus fronteras se han convertido en un tema de gran interés a nivel mundial. La atención internacional
no solo se ha dirigido hacia esta nación por el regreso de una figura política de gran relevancia, sino también por su posición histórica como potencia dominante, tanto a nivel político como militar. Sin embargo, existe una profecía antigua que muchos han dejado de lado, pero que podría cobrar fuerza si las circunstancias precisas se dan. Esta predicción sugiere que Estados Unidos podría perder su poder e influencia en los tiempos finales, algo que ha sido ignorado en el debate público, pero que podría tener consecuencias profundas si se cumple. Incluso dentro de los círculos religiosos, más allá de las fronteras de Estados Unidos, analistas y expertos en política coinciden en que ciertos eventos catastróficos podrían desencadenarse bajo condiciones muy específicas. En este video, te invitamos a explorar estas predicciones sorprendentes. Según las Escrituras, como los libros de Ezequiel, Daniel y el Apocalipsis, se advierte fuertemente que Estados Unidos podría perder su posición de dominio global a medida que los tiempos finales se acerquen. ¿Es esto una mera coincidencia o un reflejo de lo que realmente está por venir? La profecía contenida en el libro de Daniel, particularmente en el pasaje de la semana 70, descrita en Daniel 9, 24 a 27, revela un plan profético que abarca un periodo de 70 semanas para Israel y Jerusalén. A medida que nos acercamos al final de esta cuenta, la profecía predice un aumento en la influencia de las fuerzas del mal, así como una notoria ausencia de los Estados Unidos en los eventos de los días finales. El análisis bíblico sugiere que la caída de los Estados Unidos como una superpotencia mundial podría ser inminente, algo que muchos no han considerado a fondo. Esta ausencia, combinada con la prominencia de otras naciones en las profecías, nos invita a reflexionar sobre el papel de América en el futuro profetizado. Una de las razones más llamativas para esta omisión es la falta de cualquier mención explícita, ya sea directa o simbólica, de los Estados Unidos en las profecías de los días finales. A pesar de que países como Rusia, Turquía y otras naciones son referenciados en varias ocasiones, los Estados Unidos permanecen asombrosamente ausentes. Esto resulta aún más sorprendente si se considera la posición dominante que la nación ha mantenido a lo largo de los años en términos políticos, económicos y militares. El hecho de que no aparezca en las visiones proféticas, especialmente en un momento en que el mundo se acerca a lo que muchos interpretan como el periodo de tribulación, nos obliga a cuestionar si el papel de Estados Unidos en los días venideros podría ser diferente al que hemos asumido. La Biblia también predice una estructura de poder global en el futuro, gobernada por una coalición de 10 naciones o reinos, los cuales cederán finalmente su autoridad a la figura de la antigüedad. En el libro de Revelación, específicamente en el capítulo 17, versículo 12, se dice que los 10 cuernos sobre la bestia representan a 10 reyes que aún no han recibido un reino, pero que recibirán autoridad como reyes durante un breve período, junto con la bestia. Esta descripción sugiere la formación de una alianza de 10 naciones que dominarán el mundo en los tiempos finales, solo para transferir su poder a la antigüedad durante la tribulación, un periodo de grandes pruebas. Aunque podría pensarse que los Estados Unidos serían parte de esta coalición, una revisión más profunda de las profecías revela que en realidad no lo serían. Estas 10 naciones se describen como originarias de territorios que fueron parte del Cuarto Imperio Romano, que abarcaba regiones como el Medio Oriente, el norte de África y partes de Europa. Este enfoque en el Medio Oriente como el centro de los eventos profetizados se vuelve aún más claro a medida que avanzamos en el análisis, lo que nos lleva a preguntarnos si el futuro de América podría ser significativamente diferente al que muchos esperan. En resumen,
Esta profecía bíblica nos muestra que, durante los tiempos finales, el poder global se concentrará en una coalición de 10 naciones o reinos que surgirán de los territorios que alguna vez formaron el Imperio Romano. En este escenario, los Estados Unidos dejarán de ser una superpotencia central en los asuntos mundiales, mientras que el Medio Oriente se convertirá en el centro de atención para el cumplimiento de estos eventos predichos. A medida que el mundo avanza hacia estos tiempos profetizados, es crucial reflexionar sobre el papel que Estados Unidos desempeñará, si es que tendrá alguno. Si te ha interesado este tema, no olvides dejarnos un like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de más videos sobre profecías y su posible cumplimiento. Ahora, pasemos a la siguiente profecía. De manera sorprendente, ciertos eventos que estamos presenciando hoy en día parecen alinearse con las advertencias que se encuentran en las Escrituras. La Biblia predice un momento en el que los gobiernos mundiales, trabajando en conjunto con potencias globales, tratarían de someter a la humanidad mediante engaños y el uso de tecnologías avanzadas. Este tipo de control total sobre la población es una de las características que podría definir los tiempos venideros. En el libro de Revelación encontramos una profecía que describe un sistema global bajo el dominio del Anticristo, en el cual todos los individuos serían obligados a aceptar una autoridad centralizada. Esta autoridad se marcaría mediante una señal que indicaría la sumisión a este sistema, como se menciona en Revelación 13:16 a 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. La capacidad de implementar un control de tal magnitud se expandiría a través de las naciones, dejando a todos a merced de los poderes gobernantes. Este tipo de vigilancia global y control financiero podría verse como el cumplimiento de esta antigua profecía, especialmente con el avance de las tecnologías modernas. Hoy en día, observamos cómo los gobiernos de diversas partes del mundo consolidan su poder, demandando la conformidad de sus ciudadanos mediante el uso de tecnologías cada vez más sofisticadas. La adquisición y control de grandes empresas tecnológicas que cooperan estrechamente con los gobiernos para implementar sistemas de monitoreo masivo es un claro recordatorio del tipo de control descrito en los textos bíblicos. A medida que estas tecnologías avanzan, la privacidad de las personas se ve cada vez más amenazada, reflejando las advertencias proféticas sobre la vigilancia y el control absoluto. Además, la profecía bíblica menciona que, al igual que en los días antiguos, donde se libraban intensas batallas entre poderes, habrá luchas entre aquellos que buscan imponer este dominio y los que se oponen a él. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 23 a 27, nos habla de un tiempo en el que los reinos subirán y caerán, y los líderes lucharán por el control de la humanidad, a menudo utilizando la justicia y la paz como medios para alcanzar sus fines. Este período estará marcado por una feroz batalla por el alma de las naciones, mientras los creyentes y los ciudadanos se levantan contra la creciente opresión. La lucha por la libertad
se intensifica. La tensión entre el deseo de mantener la autonomía y el avance de los regímenes totalitarios será una característica fundamental de estos tiempos. Mientras se revelan secretos sobre el financiamiento oculto detrás de poderosas organizaciones y universidades que impulsan la censura y el control, las advertencias en las Escrituras sobre los falsos profetas y líderes engañosos resuenan con fuerza. En Mateo 24:24, la Biblia nos alerta que en los últimos días habrá una abundancia de engaños y mentiras, mientras las fuerzas del mal trabajan incansablemente para desviar a las personas de la verdad. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 9 a 12, se señala cómo estas mentiras proliferarán, contribuyendo al engaño generalizado que dominará el mundo. Este patrón de centralización del poder, vigilancia masiva y manipulación de la información que estamos viviendo hoy puede ser visto como un reflejo de las profecías bíblicas, donde el control de la verdad y la libertad individual está en juego. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El creciente poder y control, tal como lo predicen las Escrituras, sirve como un llamado para que los creyentes se mantengan firmes y vigilantes, sabiendo que el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Así como la profecía bíblica describe un momento en el que las fuerzas oscuras intentarán tomar el control del mundo, también ofrece la esperanza de una intervención divina que traerá redención a aquellos que permanezcan fieles a la palabra de Dios. En medio de la oscuridad, la luz de la esperanza permanece. Una de las profecías más sorprendentes en este contexto es la preocupación por la creación de una moneda mundial unificada. Según las profecías bíblicas, los tiempos finales estarán marcados por un enfoque creciente en el Medio Oriente, considerado el centro histórico de la humanidad y el escenario final de la historia. Aunque América fue descubierta siglos después de que las profecías se escribieran, la narrativa bíblica pone su énfasis en el Medio Oriente como la región clave para el cumplimiento de estos eventos, tal como se destaca en el libro de Revelación. Curiosamente, el oeste, incluida América, no juega un papel directo en estos eventos, lo que lleva a cuestionar el futuro de los Estados Unidos en la profecía global. Una de las profecías más fascinantes es la relacionada con el establecimiento de una moneda mundial. Las Escrituras indican que los sistemas financieros actuales, incluido el dominio del dólar estadounidense, deberán colapsar para dar paso a una moneda global unificada, controlada por el Anticristo, quien será identificado con la famosa marca de la bestia, 666. Este cambio anticipado sugiere que el camino de los Estados Unidos como una superpotencia global podría estar llegando a su fin, con la aparición de un sistema financiero mundial bajo la influencia del Anticristo. Para aquellos que veneran la nación fundada en principios bíblicos, este es un recordatorio sombrío de lo que está por venir. Si bien honramos a los Estados Unidos y agradecemos las bendiciones que ha traído al mundo,
El punto crucial es este. El futuro de las naciones podría no ser como lo imaginamos. El declive de los Estados Unidos no será causado por enemigos externos, sino por factores internos. Su desmoronamiento vendrá como resultado de la destrucción moral y espiritual, un proceso similar al que ocurrió con el rey Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. La Biblia relata que Belsasar cometió el grave error de profanar los vasos sagrados del templo, usándolos para un banquete de rebeldía y desafío. Este acto de sacrilegio provocó una reacción divina que no pudo ser ignorada. De acuerdo con la Escritura, una mano misteriosa apareció y escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El profeta Daniel interpretó el mensaje, advirtiendo a Belsasar que su reinado estaba a punto de ser destruido. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas, le dijo Daniel. Esta historia es una clara advertencia sobre cómo, cuando un imperio se aparta de sus principios morales y espirituales, su caída es inevitable. En el caso de los Estados Unidos, la implementación de leyes que contradicen los principios enseñados en las Escrituras es una señal de que los fundamentos sobre los cuales el país fue construido están siendo erosionados. Este deslizamiento moral y espiritual refleja una desviación de los valores que una vez hicieron grande a la nación. A medida que los Estados Unidos avanzan en sus políticas internas y externas, especialmente en cuanto a la relación con Israel, es posible que este apoyo, que ha sido un pilar de la política exterior estadounidense, comience a desmoronarse con el tiempo. Este deterioro, junto con la creciente decadencia moral dentro del país, podría llevar a una ruptura definitiva de las relaciones con Israel. A medida que esto ocurra, la influencia de los Estados Unidos disminuirá gradualmente, lo que podría culminar en un colapso como potencia global. Esta tendencia es un reflejo de la profecía que advierte sobre la caída de las naciones que se desvían de sus principios fundamentales. La siguiente profecía trata sobre la fortaleza financiera y el poder. Se prevé que, hacia el final de este período, los Estados Unidos enfrentarán un declive significativo. Lo que estamos presenciando hoy podría ser el deslizamiento gradual de esta nación dominante, acercándonos cada vez más al cumplimiento de esta profecía. A pesar de que esta es una verdad incómoda, es esencial reconocerla para comprender el futuro de la nación. ¿Qué factores podrían influir en la rapidez con que esta profecía se cumpla? Como mencioné antes, cuando un gobierno promulga leyes que van en contra de la palabra de Dios, esa nación se condena a sí misma, acelerando su caída. Por el contrario, los gobiernos que honran los principios bíblicos reciben la gracia divina, una extensión de la misericordia de Dios. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Nínive. El profeta Jonás fue enviado por Dios para declarar que la ciudad de Nínive sería destruida en 40 días debido a su maldad. Sin embargo, cuando el rey de Nínive ordenó un ayuno, la oración y el arrepentimiento, Dios perdonó la ciudad y la salvó. A pesar de esta intervención divina, Nínive volvió a sus malas costumbres después de un tiempo y finalmente enfrentó el juicio de Dios por su desobediencia y corrupción. Esto nos muestra claramente que la misericordia de Dios se extiende a aquellas naciones que se vuelven a Él con un corazón sincero. Sin embargo, si las naciones persisten en la maldad, el juicio divino no tardará en llegar. Este es un recordatorio de la importancia de orar con fervor por los Estados Unidos, especialmente a medida que nos acercamos a las próximas elecciones. Aunque solemos evitar entrar en discusiones políticas, te invito a unirte a mí en oración, pidiendo la dirección divina para que se cumpla su perfecta voluntad en este proceso electoral. Lo que realmente me da esperanza es la certeza de que el regreso de Cristo está cerca.
No importa si la nación sigue su camino hacia la decadencia o si experimenta una revitalización moral y económica, lo que está claro es que estos son signos de que el fin de los tiempos se aproxima. El regreso de Cristo es inminente y Él pronto reunirá a su iglesia para llevarnos a su presencia eterna. Como creyentes, nuestra preocupación principal no debería ser el destino de los reinos terrenales, sino el hecho de que nuestra verdadera ciudadanía se encuentra en un reino mucho más alto. Nuestro hogar no está aquí, sino en el reino espiritual, donde Jesucristo reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras reflexionamos sobre estas profecías y consideramos lo que puede suceder con los Estados Unidos, debemos recordar que nuestro enfoque siempre debe estar dirigido al cielo y a la esperanza que tenemos en Cristo. La Biblia nos enseña a levantar nuestros ojos hacia las montañas, como dice el Salmo 121, versículos 1 a 2. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No debemos poner nuestra esperanza en los líderes mundiales o en las instituciones terrenales, porque como nos recuerda la Escritura, nuestra verdadera ayuda y refugio vienen únicamente de Dios, el Creador del universo. En medio de todo el caos y la incertidumbre que enfrenta nuestra nación, debemos tener presente que nuestra protección y esperanza no dependen de los poderes terrenales, sino de Dios Todopoderoso. Los gobiernos pueden fallar y los líderes pueden desmoronarse, pero la palabra de Dios permanece firme e inmutable. Por eso, nuestra fe y esperanza deben estar cimentadas en Él, quien nunca cambia y siempre cumple sus promesas. Es fundamental que, aunque oremos por nuestro país, mantengamos nuestros corazones enfocados en el reino eterno de Dios. En un mundo lleno de incertidumbres y desesperanza, la paz y la dirección que buscamos solo se encuentran en Jesucristo. La Biblia nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos por medio de la renovación de nuestras mentes, para que podamos discernir lo que es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios. Ahora, antes de continuar, por favor, dale un me gusta y haz clic en el botón de suscripción para apoyarnos. Además, los avances rápidos en inteligencia artificial y sus implicaciones pueden también verse reflejados en las profecías bíblicas, lo que discutiremos en próximos videos. La Biblia describe un mundo en el que el orgullo humano, el apego a las creaciones humanas y la desconexión de Dios conllevan consecuencias graves. La inteligencia artificial, la búsqueda de conciencia por parte de las máquinas y el aumento de la capacidad intelectual artificial podrían llevar a la humanidad a un punto crítico. La Biblia señala un momento en el que la lucha por la sabiduría y el poder de la humanidad se convierte en una forma de idolatría, donde las creaciones humanas, en lugar de servir a Dios, comienzan a ocupar su lugar. En Génesis 11:4, la Torre de Babel se presenta como un recordatorio de la ambición humana de alcanzar el cielo mediante sus propias fuerzas y herramientas, solo para ser detenidos por Dios. De manera similar, la creación de una inteligencia artificial general, AGI por sus siglas en inglés, podría representar el intento de la humanidad de replicar la inteligencia divina, lo cual podría desencadenar un caos sin precedentes. En Apocalipsis 13:14-15, el falso profeta es descrito como dando vida a una imagen para que hable y reafirme la sabiduría humana. Aunque esto no se refiere explícitamente a la inteligencia artificial, es un recordatorio de cómo la tecnología, cuando es utilizada de manera ética, podría convertirse en una herramienta de control, manipulación e incluso en una forma de sabiduría distorsionada en los últimos tiempos. La Biblia advierte repetidamente contra poner nuestra confianza en las creaciones humanas en lugar de en Dios. En Proverbios 3:5,
se nos invita a confiar en el Señor de todo corazón y no en nuestra propia prudencia. Este versículo resalta la importancia de depender de la sabiduría divina y no de nuestros propios esfuerzos, especialmente cuando intentamos alcanzar lo divino a través de nuestras invenciones. Si la inteligencia artificial llega a dominar los sistemas humanos, como algunos predicen, esto podría simbolizar el cambio de la dependencia de Dios hacia la dependencia de los sistemas creados por el hombre. Este giro podría resultar en un desastre moral y espiritual. El uso de la inteligencia artificial en aplicaciones militares, como ya se está viendo con los drones y las armas autónomas, se alinea con la profecía de Jesús en Mateo 24, 6, 7, donde predice guerras y rumores de guerras en los últimos días. A pesar de que estos avances tecnológicos podrían reducir los costos humanos de la guerra, paradójicamente aumentan la probabilidad de conflictos y de una mayor inestabilidad mundial. Incluso las naciones más pequeñas, armadas con tecnología avanzada de inteligencia artificial, podrían desafiar a potencias más grandes, lo que podría llevar a una escalada y un desbordamiento de tensiones globales. La Biblia frecuentemente advierte sobre el peligro de los poderes extranjeros que se infiltran y oprimen al pueblo de Dios cuando se alejan de sus mandamientos. En Deuteronomio 28, 49 a 50, se menciona a una nación extranjera que se levanta contra un pueblo complaciente, lo que podría simbolizar el potencial peligro de naciones como China, que están desarrollando y utilizando sistemas avanzados de inteligencia artificial para infiltrarse y desestabilizar a otras naciones. El aumento del uso de tecnologías extranjeras, como la inteligencia artificial, podría reflejar este patrón descrito en las Escrituras, ya que lleva a la erosión de la privacidad y la libertad, elementos fundamentales de las naciones libres. En tiempos de turbulencia, la profecía bíblica enfatiza la importancia de un liderazgo justo y temeroso de Dios. Proverbios 29:2 nos recuerda que, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío domina, el pueblo gime. Esto resalta la crucial necesidad de un liderazgo que busque la sabiduría divina y actúe conforme a los principios de Dios. A medida que los debates sobre el papel de la inteligencia artificial continúan desarrollándose, la necesidad de discernimiento y guía divina se vuelve cada vez más evidente. Un líder que busque la sabiduría de Dios y actúe alineado con sus principios es fundamental para navegar por los muchos desafíos que esta nueva era tecnológica podría traer. La Biblia proporciona un marco espiritual profundo que nos permite comprender de manera más amplia los eventos que estamos viviendo. El avance de la inteligencia artificial y su creciente capacidad para influir y controlar sistemas humanos sirven como un recordatorio crucial de la necesidad de que la humanidad mantenga la humildad, una conexión constante con Dios y una capacidad de discernir en medio de los avances tecnológicos. A medida que nos acercamos a tiempos de gran incertidumbre, es esencial que los creyentes sigan alertas, agradecidos y enfocados en las promesas eternas que Dios tiene para sus hijos. Es un llamado a mantenernos firmes en nuestra fe y confianza en un futuro que solo Él puede garantizar. La Biblia no solo nos ofrece una visión única, sino también una guía clara que ilumina nuestro camino frente a los desafíos que el futuro nos presenta. Aunque hoy en día muchos buscan respuestas en fuentes misteriosas o tendencias pasajeras, las Escrituras nos proporcionan una base sólida e inquebrantable que nos ayuda a navegar por las dificultades y los dilemas que enfrentamos. Las profecías bíblicas, que se fundamentan en la soberanía absoluta de Dios, nos revelan un mapa detallado de lo que está por venir.
invitándonos a confiar plenamente en su voluntad y a prepararnos espiritualmente para los tiempos que se avecinan. De este modo, aunque el futuro parezca incierto, la palabra de Dios es un faro seguro que nunca falla. La Biblia aborda con claridad los desafíos de la incertidumbre global, las tensiones políticas y los signos cósmicos que, según las Escrituras, indican la proximidad de los últimos tiempos. En el Evangelio de Mateo, en los capítulos 24, versículos 6 y 7, Jesús nos advierte sobre las guerras, las hambrunas y los desastres naturales, señalando que estos eventos no son más que los primeros dolores del parto. De manera similar, el libro de Apocalipsis, en sus capítulos 6 al 19, nos presenta visiones detalladas de los acontecimientos venideros, haciéndonos un llamado urgente a mantenernos alertas y firmes en nuestra fe, sin dejar que las tribulaciones nos aparten del camino de Dios. Aunque las predicciones basadas en códigos y señales puedan parecer enigmáticas o desconcertantes, la palabra de Dios nos ofrece claridad, propósito y esperanza frente a los misterios del futuro. Enfrentados con la imprevisibilidad de la vida y la fragilidad de nuestro mundo, las Escrituras nos invitan a depositar todas nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Como se nos enseña en Filipenses 4, 6 a 7, debemos no estar ansiosos por nada, sino en todo, mediante oración y ruego, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta promesa nos recuerda que, aunque no podamos controlar el futuro, podemos encontrar paz y fortaleza en su presencia. La oración, entonces, se convierte en mucho más que una simple fuente de consuelo. Es también una poderosa declaración de nuestra confianza en el Creador, quien tiene el control absoluto de todo lo que sucederá. Ante la incertidumbre de lo que está por venir, Dios nos recuerda que su plan es perfecto y que Él tiene el control de cada aspecto de nuestras vidas. Como nos asegura Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Estas palabras nos invitan a confiar plenamente en el propósito divino y en el bienestar que Él tiene reservado para nosotros, independientemente de los desafíos que podamos enfrentar. A través de la oración, encontramos la paz que trasciende todo entendimiento humano y la fuerza necesaria para navegar por las complejidades de la vida. No permitamos que nuestras vidas se vean arrastradas por predicciones vagas o efímeras, sino que nos aferremos a la palabra infalible y eterna de Dios. Al centrarnos en su verdad y confiar plenamente en su dirección, podemos enfrentar lo que el futuro nos depare con una fe inquebrantable, una esperanza renovada y una firme confianza en las promesas eternas que Él ha hecho. Esto no solo nos permite soportar los tiempos difíciles, sino también avanzar con una paz que proviene directamente de su Espíritu. La oración entonces se convierte en un medio fundamental a través del cual sustituimos el temor por una profunda confianza en el plan divino. Al depender de su guía, podemos reemplazar la ansiedad con serenidad, confiando en la promesa de que, como se nos dice en Romanos 8:28, todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Este versículo nos asegura que, incluso cuando las circunstancias parecen confusas o inciertas, cada situación está bajo el control de un propósito mayor. Jesús, en su infinita sabiduría, nos advirtió acerca de la abominación de la desolación, un evento crucial que ocurrirá antes de la gran tribulación. En Mateo 24, 15 a 16, Él nos dice: cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que esté en el lugar santo, el que lea,
entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Esta profecía nos señala un momento significativo en la historia del pueblo de Dios. Este acontecimiento, señalado como la desolación del lugar sagrado, se refiere a un acto profano y sacrílego que marcará el inicio de una tribulación intensa. En la historia, encontramos un cumplimiento parcial de esta profecía cuando el rey Antíoco Epífanes, en el año 167 a.C., profanó el templo de Jerusalén al sacrificar un cerdo en el altar y erigir un altar dedicado a Zeus. Sin embargo, la profecía no se detuvo ahí. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén, lo que causó una devastación profunda en la ciudad. No obstante, Jesús nos enseñó que el cumplimiento final de esta profecía no ocurriría hasta antes de su regreso. El Evangelio de Lucas nos ofrece una visión más clara al respecto, diciendo: «Cuando veáis a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca». Lucas 21:20. La caída de Jerusalén a manos del Imperio Romano en el año 70 después de Cristo sirvió como una representación histórica de una desolación aún mayor que está por llegar, vinculada a los eventos finales y la gran tribulación. En la descripción de los días previos a su regreso, Jesús advirtió sobre un sufrimiento sin igual. En Mateo 24:21-22, Él explicó: «Habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Esta tribulación, conocida como la Gran Tribulación, será más devastadora que cualquier otra calamidad que la humanidad haya experimentado, tanto en intensidad como en magnitud. Será un tiempo de desastres naturales, guerras, conflictos y una profunda decepción espiritual que alcanzará niveles nunca antes vistos. Sin embargo, como nos enseña la Escritura, incluso en medio de este caos, los creyentes son llamados a mantener la esperanza y la fe, confiando en que Dios está con ellos en todo momento. La gran tribulación se distingue por su extraordinaria severidad, un evento que supera todas las pruebas que la humanidad ha enfrentado a lo largo de la historia. Este periodo, también conocido como el tiempo de la tribulación de Jacob, tiene un enfoque particular sobre los descendientes de Jacob, es decir, el pueblo de Israel. Jeremías 37 habla de esta tribulación como un tiempo de angustia sin igual, resaltando la especial afectación que tendrán los descendientes de las 12 tribus de Israel. Aunque el mundo entero experimentará las consecuencias de este juicio, su comienzo será un severo castigo dirigido contra aquellos que representan a las tribus modernas de Israel, lo que incluye a las naciones que han alejado sus fundamentos de los valores judíos y cristianos. El profeta Daniel también hizo referencia a este tiempo como un periodo de calamidad jamás visto, uno que será más devastador que cualquier otra tragedia experimentada por las naciones. En Daniel 12:1 se describe como un sufrimiento sin precedentes, una prueba de fe y resistencia para el pueblo de Dios. Este será un tiempo de angustia, donde la fe de muchos será puesta a prueba de manera extrema, y la humanidad enfrentará desafíos sin paralelo en su historia. La pregunta que surge entonces es: ¿quiénes serán los principales afectados por la gran tribulación? Las profecías bíblicas dejan claro que, aunque el impacto será global, la tribulación se centrará en Israel y Judá, cuyas descendencias modernas comprenden naciones de habla inglesa y la diáspora judía esparcida por todo el mundo. Este juicio no es arbitrario, sino que es una respuesta directa a la desviación de estas naciones de las leyes de Dios y de los principios morales
que se les habían confiado, con el propósito de servir de ejemplo a las demás naciones. Jesús, en sus enseñanzas, también advirtió a sus seguidores sobre las pérdidas personales que enfrentarían. En Mateo 24:9 les dijo: «Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por mi nombre». Esta profecía alcanzará su cumplimiento final en los últimos tiempos, tal como se describe en el quinto sello del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 6:9 se nos revela que vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este escenario, que describe el martirio de los creyentes, será una manifestación de la gran tribulación, un tiempo de sufrimiento y sacrificio. A pesar de los horrores que se presentarán, estas almas serán testigos de la fidelidad de Dios, quien permanecerá fiel a su palabra y a sus promesas. El escenario global de la tribulación también representa una amenaza directa para la supervivencia de la humanidad. Con el desarrollo de armas nucleares, tecnologías avanzadas y amenazas biológicas, la posibilidad de la extinción humana se ha convertido en una realidad palpable. En el Evangelio de Marcos, Jesús nos advirtió acerca de los días venideros, diciendo: «Porque en aquellos días habrá tribulación, como no ha sido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni será jamás». En Marcos 13, 19, 20, Jesús explica que a menos que el Señor acorte esos días, ninguna carne sería salva. Sin embargo, por el bien de los elegidos, aquellos que Él ha escogido, Dios acortará esos días, interviniendo para evitar la completa destrucción de la humanidad. Este es un acto de gracia divina, donde Dios, en su misericordia, preservará la vida en un tiempo de angustia sin igual, asegurando la supervivencia de su pueblo. La duración de la tribulación es claramente mencionada en la Biblia, que la describe como un período de 42 meses o 1260 días, según los pasajes de Apocalipsis 11:2, 13:5 y 11:3. También se menciona como un tiempo, tiempos y medio tiempo en Apocalipsis 12:14 y Daniel 12:7. Todas estas expresiones se refieren a un mismo periodo de tiempo que se traduce aproximadamente en 3 años y medio. Este tiempo específico culminará con el regreso glorioso de Jesucristo, quien establecerá su reino eterno y pondrá fin al sufrimiento que caracteriza la tribulación. Este evento será el punto culminante de la historia, el fin de la adversidad y la restauración de la paz bajo el gobierno divino. El propósito de la tribulación está profundamente relacionado con la corrección y la redención. Dios, en su naturaleza de Padre amoroso pero justo, usa la disciplina para guiar a sus hijos de regreso a Él. A lo largo de la historia, la humanidad, especialmente aquellas naciones que han sido bendecidas con fundamentos judío-cristianos, ha apartado sus corazones de las leyes de Dios. Esta desviación ha llevado a un distanciamiento espiritual que requiere una intervención divina para restaurar la relación. La tribulación sirve como una llamada urgente al arrepentimiento y a la renovación espiritual. A través del profeta Jeremías, Dios declara: «Corrigiré tu maldad y por nada te dejaré impune». Jeremías 30:11. Estos juicios, aunque duros, tienen como fin traer a las personas de vuelta a la senda correcta. En sus primeras etapas, Dios permitirá calamidades como desastres naturales, crisis económicas y conflictos sociales para despertar a las naciones y llamar su atención sobre la necesidad de arrepentimiento. Si estos signos son ignorados, las dificultades se intensificarán, culminando en invasiones extranjeras y caos mundial. Sin embargo, incluso en medio de la severidad de estos juicios, Dios no pierde su misericordia. Siempre habrá una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración,
pues la gracia divina está disponible incluso en los tiempos más oscuros. La esperanza en medio del juicio es una constante en las Escrituras, recordándonos que, aunque la tribulación será un tiempo de sufrimiento y prueba, también es un momento de purificación y oportunidad para redimir lo perdido. Jesús, en su promesa, asegura que Él regresará para poner fin a la rebelión humana y con su retorno establecerá un reino de paz, justicia y rectitud. La gran tribulación, aunque marcada por un sufrimiento incomparable, no es un periodo sin esperanza. Para los creyentes, la certeza del regreso de Cristo ofrece consuelo y fortaleza, pues la promesa de un futuro lleno de justicia divina es el motor que nos impulsa a mantenernos firmes en nuestra fe. En medio de los desafíos más grandes, la convicción de que el plan redentor de Dios se cumplirá es lo que nos da la motivación para seguir adelante, confiando en su soberanía y amor. El profeta Ezequiel en sus visiones ofrece una reflexión profunda sobre las consecuencias de la desobediencia, centrándose especialmente en Jerusalén. Como la ciudad santa, el corazón espiritual del pueblo de Dios y un símbolo de las 12 tribus de Israel, Jerusalén ocupa un lugar destacado en las profecías sobre el futuro de la humanidad. Su destino es un claro recordatorio para todas las naciones que han sido privilegiadas con el conocimiento de las leyes de Dios, pero que han fallado en vivir conforme a ellas. A estas naciones Dios les envía un mensaje solemne y serio. Porque habéis multiplicado vuestra maldad más que las naciones que están a vuestro alrededor. No habéis andado conforme a mis estatutos, ni habéis guardado mis juicios, ni habéis hecho según las leyes de las naciones que están a vuestro alrededor. Ezequiel 5:7. Este aviso es un llamado a la reflexión y al retorno a los caminos de Dios, ya que el juicio comienza en su casa, en su pueblo. De hecho, yo mismo, el Señor, me opongo a ustedes y ejecutaré juicios en medio de su pueblo, tal como lo haría con las naciones. Realizaré entre ustedes un juicio tan severo que nunca se ha visto ni se verá algo igual debido a sus abominaciones. Como resultado, los padres comerán a sus propios hijos y los hijos harán lo mismo con sus padres. Ejecutaré juicios contra todos ustedes, y a aquellos que queden los dispersaré hacia los 4 vientos. Ezequiel 5:7-10. Este juicio contra Jerusalén es una advertencia solemne de lo que sucederá en la gran tribulación. La profecía de Ezequiel subraya la extrema severidad del juicio de Dios cuando su paciencia con el pecado y la rebelión humana llega a su fin. Jerusalén, una ciudad que fue elegida para ser un faro de justicia, un testimonio de la relación divina con su pueblo, se ha convertido en un centro de rebelión y abominaciones. En lugar de ser un ejemplo de fe y obediencia, ha sido un lugar de apostasía y corrupción. El destino de Jerusalén es un preludio del juicio más grande que se desatará sobre el mundo entero durante la gran tribulación. La respuesta de Dios ante esta rebelión es clara y directa. Porque has profanado mi santuario con todas tus prácticas abominables, te reduciré a nada. Dios no mostrará piedad, ni habrá escapatoria. 1/3 de ustedes morirá por la peste y el hambre dentro de la ciudad. Otro tercio caerá por la espada que les rodea, y el resto será dispersado y perseguido por los vientos, perseguidos por la espada. Ezequiel 5:11-12. Estas palabras revelan la implacable justicia divina, un juicio que no dejará a nadie fuera de su alcance. La división de la población en 3 partes resalta la magnitud y la naturaleza abarcadora de este juicio. Las pestilencias, las hambrunas, la guerra y el exilio serán los instrumentos del juicio, y no habrá refugio para nadie. Ningún grupo quedará sin sufrir las consecuencias de la rebelión, ilustrando que el juicio de Dios es imparcial y universal cuando su paciencia se ha agotado.
Este es el final de su paciencia infinita, la culminación de su misericordia que por un tiempo ha sido extensiva, pero que llega a su límite. La Escritura constantemente atestigua la gran paciencia de Dios con la humanidad, como se nos recuerda en 2 Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De igual forma, Romanos 2:4-11 nos enseña que su bondad, tolerancia y paciencia son las que nos conducen al arrepentimiento. Sin embargo, hay un momento en que la rebelión persistente agota esa paciencia divina y el juicio se vuelve inevitable. La larga espera, que ha sido una oportunidad para el arrepentimiento, llegará a su fin, y el juicio de Dios se desatará de manera justa e imparcial. La gran tribulación marca el punto culminante cuando la paciencia de Dios llega a su fin. Durante siglos, Dios ha extendido su misericordia a las naciones, especialmente aquellas que han sido bendecidas con su ley y dirección divina. Él les ha ofrecido numerosas oportunidades para arrepentirse y vivir conforme a su voluntad. Sin embargo, a menudo estas advertencias han sido desoídas y rechazadas. Este rechazo constante de su gracia y sus llamados al arrepentimiento tiene consecuencias inevitables. Como se menciona en la profecía de Ezequiel, aquellos que no responden a la invitación de Dios enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. La advertencia de Ezequiel no es solo una declaración de juicio, sino también una invitación a la transformación. Aunque las consecuencias descritas en la profecía son severas, todavía existe la posibilidad de evitar este destino si la gente se arrepiente sinceramente y regresa a Dios con corazones humildes y dispuestos a cambiar. Este llamado al arrepentimiento no es exclusivo de Israel. Se extiende a todas las naciones que han recibido las bendiciones y la guía moral de Dios. La gran tribulación, aunque un juicio inminente, también sirve como un testimonio de la misericordia de Dios, diseñado para despertar a la humanidad de su indiferencia y recordarle su necesidad urgente de Él. A pesar de los sufrimientos sin precedentes que se desencadenarán durante este periodo, el sufrimiento mismo es, en realidad, una manifestación de la gracia divina, ya que ofrece una última oportunidad para que las personas se arrepientan y busquen reconciliación con su Creador. La clave para sobrevivir y superar los desafíos de la gran tribulación radica en cultivar una relación profunda y genuina con Dios. Este tipo de relación se fortalece a través de la oración diaria, un componente esencial de la vida cristiana. Jesús nos enseñó la importancia de orar con sinceridad y humildad, pidiendo no solo la protección y las bendiciones de Dios, sino también su guía para navegar por los tiempos difíciles que se avecinan. Una vida dedicada a la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos alinea con la voluntad divina, dándonos la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos con valentía y esperanza. La profecía de Ezequiel, al hablar de los juicios de Dios, también resalta su anhelo de restauración. Incluso en medio de la calamidad, siempre hay esperanza para aquellos que se arrepienten y buscan su misericordia. La oración, entonces, se convierte en un medio a través del cual recibimos la gracia divina para superar la tribulación y mantener nuestra fe intacta, sabiendo que el sufrimiento es temporal, pero la promesa de la redención es eterna. Por lo tanto, permitámonos acercarnos al Señor con corazones sinceros, dejando atrás las faltas y buscando su justicia. De este modo, hallaremos consuelo en sus promesas y aguardaremos las bendiciones de su reino eterno. Amén. En el majestuoso regreso de Cristo, la Escritura distingue dos grupos que se encontrarán con Él en un evento culminante de resurrección y transformación. El primer grupo lo constituyen los que han muerto en Cristo.
Son los fieles seguidores de Dios que han vivido a lo largo de la historia. Según la Biblia, aquellos que han fallecido están en un estado de reposo, como si durmieran, aguardando el momento en que Cristo los llame a la vida. En ese gran día, estos serán resucitados y recibirán cuerpos inmortales y glorificados. Pablo, aludiendo a esta transformación, menciona: los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera Epístola a los Corintios 15, 52. Esto significa que estarán libres de muerte, corrupción y las limitaciones de la existencia terrenal. A diferencia de la creencia popular de que los justos ascienden al cielo de inmediato tras fallecer, la Escritura enseña que los muertos en Cristo no viven nuevamente hasta ser resucitados por su mandato. El segundo grupo está formado por aquellos que estarán vivos en el momento del regreso de Cristo. Estos creyentes habrán pasado por las tribulaciones finales y aún estarán en la tierra cuando Cristo vuelva. Después de la resurrección de los muertos, estos fieles también serán transformados, dejando sus cuerpos mortales para revestirse de inmortalidad. Así, ambos grupos, los resucitados y los transformados, ascenderán juntos para encontrarse con el Señor en las alturas, disfrutando de la gloria completa de su existencia redimida. Pablo describe esta glorificación en Romanos 8:17. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también seamos glorificados juntamente con Él. Jesús ofreció una imagen breve pero profunda de este extraordinario evento. Él dijo: entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Mateo 24, 40 y 41. Estas palabras nos muestran cómo, en un instante, personas que comparten tareas cotidianas serán separadas de manera divina. Es una representación vívida del momento en que los fieles se unirán con Cristo, marcando el cumplimiento de la esperanza que ha sostenido a los creyentes a lo largo del tiempo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Cuando suene la trompeta, los seguidores de Cristo, fieles a su llamado, se elevarán en el aire, dejando atrás a aquellos que no compartieron su fe. Este pasaje ha sido malinterpretado por muchos, quienes lo utilizan para respaldar la idea de una raptura secreta, en la cual los creyentes desaparecen repentinamente y son llevados al cielo, dejando al resto de la humanidad para enfrentar las tribulaciones de la tierra. Sin embargo, al poner este pasaje dentro del contexto del discurso de Olivet, queda claro que este evento ocurre visiblemente con la llegada del Hijo del Hombre, tal como se menciona en Mateo 24:39. Este suceso, que tiene lugar después de la gran tribulación, marca el momento en que Jesús reunirá a sus fieles de todos los rincones del mundo, tal como se describe en las Escrituras. Este es un momento crucial que desafía muchas de las interpretaciones modernas. Si nos detenemos a reflexionar sobre lo que realmente implica este evento, nos damos cuenta de que no es algo que pase desapercibido, sino que es algo que sucederá de manera grandiosa y pública. El regreso de Cristo será un espectáculo divino, inconfundible, que no dejará a nadie indiferente. ¿Qué representa realmente esta aparición celestial? ¿Y por qué, entre todas las ciudades del mundo, Estados Unidos parece estar eligiéndose como el escenario de estos eventos tan extraordinarios? ¿Acaso América es una nación seleccionada por Dios?
En un lugar llamado Burbank, California, un hombre conocido como Haas Morales presenció un fenómeno fuera de lo común en el cielo. Lo grabó y con voz llena de asombro se preguntó si lo que veía era Cristo descendiendo. En el video se escucha claramente a Haas hablar en español con su familia, señalando que parecía ver a un hombre descender de las nubes. Pero lo más intrigante es que este no es el fin de los tiempos, al menos no aún. Esa misma noche, en otro lugar muy distante, en Jerusalén, se observaron extrañas luces, iluminando el cielo de manera inexplicable. Alguien, testigo de este fenómeno, tomó una foto de las luces, pero al observarla más de cerca, notó algo aún más desconcertante, una figura extraña entre las nubes. La persona que capturó la imagen se mostró perpleja ante lo que vio, describiéndolo como un fenómeno inexplicable, un rompecabezas sin solución. Sin embargo, lo extraño no termina allí. Poco después, un sonido desconocido comenzó a resonar desde el cielo, surgiendo de Jerusalén. Este sonido no era el de campanas de templos antiguos ni de iglesias, sino algo mucho más imponente, majestuoso y a la vez aterrador: el sonido de una trompeta. Quienes se encontraban cerca de este suceso comenzaron a sentir un escalofrío en sus cuerpos al escuchar la trompeta celestial. Este fenómeno, que podría interpretarse como una advertencia de destrucción, invita a la reflexión. ¿Podría ser que estos sean los anuncios celestiales predichos en el libro de Revelación? Las interpretaciones varían, desde las científicas hasta las espirituales, pero lo cierto es que el impacto ha sido profundo, generando una conversación mundial sobre su significado y propósito. Es realmente sorprendente observar cómo, justo después de fenómenos tan devastadores como los huracanes Milton y Helene y otros desastres que han sacudido al mundo, los estadounidenses se encuentran ahora viviendo un periodo marcado por eventos que van desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En este episodio profundizaremos más en este tema. Asegúrate de darle like, dejar un comentario abajo y compartir este video con tus amigos. Y ahora empecemos. Los eventos extraordinarios que se han desarrollado en América en 2024, como incendios inexplicables, sonidos celestiales y desastres naturales sin precedentes, han dejado a muchos cuestionando: ¿por qué Estados Unidos? De todas las naciones del mundo, ¿por qué este país en particular parece estar en el centro de todo esto? Para entender la importancia de América como el escenario de estos fenómenos, debemos adentrarnos en su identidad espiritual única y en su simbolismo en la profecía bíblica. Muchos consideran a América como algo más que solo una potencia mundial. La ven como una nación con un propósito divino especial, un nuevo Jerusalén, un lugar predestinado a jugar un papel fundamental en los tiempos finales. ¿Acaso América ocupa un papel central en los eventos finales de los tiempos? En la tradición de la literatura apocalíptica, muchas naciones han sido vinculadas con momentos cruciales del desenlace profético. Tradicionalmente, el punto focal ha sido Israel, que aparece como el epicentro de muchas predicciones bíblicas, especialmente en lo que concierne al retorno de Cristo y el enfrentamiento final entre el bien y el mal. No obstante, algunos intérpretes contemporáneos han ampliado esta perspectiva para incluir a otras naciones con destacadas poblaciones cristianas y una influencia global significativa, siendo Estados Unidos uno de los países más destacados en esta interpretación. Varias razones explican por qué muchos ven a América como un actor clave en los últimos tiempos. En primer lugar, su participación constante y activa en la política mundial, particularmente su firme alianza con Israel, la posiciona como un protector potencial de las profecías bíblicas. A lo largo de los años, Estados Unidos ha sido un aliado constante para Israel, proporcionando respaldo político y militar.
Para muchos creyentes, este vínculo trasciende lo meramente estratégico y se adentra en lo espiritual, viéndolo como una nación que salvaguarda la tierra donde se cumplen las profecías. Por otro lado, la influencia mundial y el poder político de Estados Unidos lo colocan dentro de ciertas interpretaciones apocalípticas como un posible imperio dominante de los últimos tiempos. En textos bíblicos como el libro de Daniel y el Apocalipsis se describen una serie de imperios que controlan el mundo en épocas críticas. Algunos intérpretes consideran que Estados Unidos podría ser uno de los últimos grandes imperios, ya sea como un bastión del bien enfrentándose al mal, o como una nación cuya propia decadencia interna podría abrir paso al surgimiento del anticristo. Una interpretación popular se centra en la referencia a la gran águila en Apocalipsis 12, 13, 14. En este pasaje, la gran águila protege a la mujer, comúnmente entendida como Israel. Algunos creen que este símbolo podría representar a Estados Unidos, ya que el águila es el emblema nacional del país, lo cual reforzaría la idea de que América tiene un rol protector durante los tiempos finales. Asimismo, para comprender por qué muchas personas asocian a América con la profecía bíblica, es importante considerar sus raíces históricas. Desde su fundación, los principios cristianos jugaron un papel crucial en la configuración de la nación. Los primeros colonos europeos, especialmente los puritanos, veían a América como una nueva tierra prometida, donde podían practicar su fe libremente y cumplir con lo que consideraban un destino divino. Este trasfondo religioso ha influido profundamente en cómo se percibe la relación de Estados Unidos con las profecías bíblicas, contribuyendo a la creencia de que desempeña un papel esencial en los eventos que marcarán el fin de los tiempos. Los puritanos, que buscaron refugio de la persecución religiosa en Europa, veían su llegada a Nueva Inglaterra como el inicio de un nuevo pacto sagrado con Dios. Al establecerse en estas tierras, imaginaron América como una luminosa ciudad sobre una colina, evocando las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Se consideraban a sí mismos como los modernos israelitas, emprendiendo un éxodo hacia una tierra prometida donde podrían vivir conforme a las leyes divinas, con el objetivo de construir una comunidad justa que iluminara al resto del mundo. Este sentimiento de que América es una nación elegida por Dios se mantuvo vivo a lo largo de su historia. Desde los primeros días de la Declaración de Independencia, que reconoce derechos inalienables otorgados por el Creador, hasta el lema nacional, "En Dios confiamos", el simbolismo religioso y un sentido de providencia han moldeado profundamente la identidad estadounidense. Para muchos, el éxito y la influencia global de Estados Unidos no se explican únicamente en términos históricos o políticos, sino como una señal de su especial propósito en el plan divino. La idea de América como una nueva Jerusalén tiene raíces profundas en el pensamiento cristiano. Según el libro del Apocalipsis, la nueva Jerusalén será la ciudad sagrada donde Dios habitará con su pueblo después del juicio final, poniendo fin al sufrimiento, la muerte y el pecado. En el capítulo 21 del Apocalipsis, esta ciudad desciende del cielo con un resplandor glorioso, marcando el comienzo de una nueva era de paz y presencia divina. Esta visión ha capturado la imaginación de teólogos y creyentes cristianos a lo largo de los siglos. Aunque la Nueva Jerusalén es generalmente entendida como una realidad futura, ya sea literal o metafórica, algunos han vinculado este concepto con los Estados Unidos. En esta interpretación, América simboliza un nuevo inicio para la humanidad, un lugar donde las promesas divinas podrían materializarse.
Muchos cristianos estadounidenses ven en la fundación de su nación el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la redención, en el cual el pueblo elegido por Dios, es decir, los creyentes en Cristo, disfrutarían de la libertad para formar una sociedad conforme a los principios divinos. La creencia de que América podría ser, en cierto sentido, una nueva Jerusalén, surge de la convicción de que el país fue establecido con un propósito especial en el plan de Dios. Desde este punto de vista, la prominencia de Estados Unidos en el escenario mundial y su profunda influencia en los asuntos globales no son meras coincidencias, sino manifestaciones de su singular papel en el destino divino. Según algunos, estos eventos no son incidentes fortuitos, sino una prueba más de que una misión celestial está en marcha: preparar al mundo para la llegada de Cristo y la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Este razonamiento está profundamente ligado a la noción del excepcionalismo americano, la idea de que Estados Unidos tiene un propósito único y un papel singular en el plan divino. Todo comenzó en California, cuando Haas Morales, durante una noche tranquila con su familia, levantó la vista hacia el cielo y vio algo que cambiaría su vida para siempre. Allí, entre las nubes, una figura parecía emerger lentamente, deslizándose hacia abajo con un resplandor indescriptible. Morales, incrédulo, sacó su teléfono y empezó a grabar. Su voz, quebrada por la emoción, preguntaba en español a sus seres queridos si aquello que veían podría ser la señal del regreso de Jesucristo. La imagen capturada mostraba una silueta humana de contornos vaporosos envuelta en una luz celestial. Quienes más tarde vieron el video coincidieron en que aquello no se parecía a simples fenómenos climáticos. Era algo completamente distinto, como una escena arrancada directamente de las páginas de una profecía bíblica. En cuestión de horas, las imágenes se propagaron rápidamente por Internet y pronto miles de ojos se volvieron hacia el cielo de Estados Unidos, intentando divisar algo similar. Este episodio despertó no solo fascinación, sino también un profundo debate, mientras las personas intentaban comprender si estas visiones eran señales divinas o simplemente ilusiones. Pero el verdadero misterio apenas comenzaba. Esa misma noche, al otro lado del mundo, en Jerusalén, ocurrió algo igualmente desconcertante. Cuando el anochecer se cernió sobre la ciudad, un fenómeno sin precedentes iluminó el firmamento. Unas nubes de luz jamás vistas se alzaron con una intensidad sobrenatural. Estas luces, que parecían brotar de algún lugar más allá del espacio conocido, no eran ni auroras ni relámpagos. Un habitante local, sobrecogido por el espectáculo, decidió capturar el momento en una fotografía. Al examinar la imagen más tarde, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Una figura enigmática estaba ahí, oculta entre las nubes resplandecientes. Era una forma humanoide, sutil y apenas perceptible, como un ser que se desdibujaba entre la brillantez. La foto causó asombro entre quienes la vieron, ya que parecía desafiar cualquier explicación lógica o científica. No se trataba simplemente de luces hermosas, sino de algo que parecía haber llegado desde otra dimensión. Y entonces, un nuevo elemento se sumó al desconcierto. Un sonido profundo, como el de una trompeta resonante, comenzó a llenar el aire. Este eco atronador, combinado con las figuras y luces inexplicables, avivó aún más las especulaciones. Para muchos, estos eventos no eran meros fenómenos naturales, sino señales tangibles de que algo trascendental estaba por suceder. Un indicio de que los tiempos profetizados se aproximaban con rapidez. No era simplemente el sonido de campanas provenientes de una iglesia cercana, ni un ruido identificable desde algún lugar conocido. Parecía mucho más antiguo,
un eco profundo que surgía de lo alto, como un aviso celestial que resonaba en la tierra misma. Algunos testigos afirmaron que el suelo vibraba levemente, y aunque al principio sintieron una especie de fascinación, esta rápidamente dio paso al temor, como si fueran partícipes de algo gigantesco e inminente. Podría haber sido el anuncio del fin de los tiempos, señales de una destrucción inminente. Incluso antes de estos extraños sucesos celestiales, América ya estaba experimentando el azote de la naturaleza en formas sin precedentes. Los huracanes de una intensidad inesperada, Milton y Helene, habían devastado los estados del oeste, dejando un rastro de desolación y miseria. Con vientos que alcanzaban velocidades asombrosas, estas tormentas arrasaron comunidades enteras. Pero más que su fuerza, fue la manera impredecible y desconcertante con la que ocurrieron lo que dejó a muchos reflexionando. A medida que los sobrevivientes miraban el rastro de ruinas, no podían evitar sentir que las tormentas eran más que fenómenos naturales. Eran advertencias, mensajes codificados de una narrativa mayor. Recordaron los pasajes bíblicos que hablaban de tormentas poderosas, de la tierra clamando bajo el peso del pecado, de los cielos mostrando señales antes del juicio, y con cada huracán la sensación de algo inminente se hacía más palpable. No era solo la devastación de la tormenta en sí misma, sino el hecho de que parecía encajar en una serie de eventos cada vez más apocalípticos. En las semanas posteriores a estas catástrofes naturales, un patrón extraño comenzó a emerger en todo el país. Las comunidades reportaron eventos que recordaban historias bíblicas. Plagas de insectos descendían sobre barrios enteros, ríos y arroyos adquirían un color rojizo inquietante, y animales que antes parecían dóciles empezaron a actuar de manera extraña. Estos fenómenos no se limitaban a una sola región, sino que se expandían de un lugar a otro, como si se tratara de una reencarnación de las plagas descritas en los textos sagrados. Algunos llegaron a decir que América parecía estar experimentando una especie de repetición de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, como si las historias antiguas se estuvieran desenvolviendo una vez más. En pequeños cuerpos de agua, el agua parecía tornarse roja, evocando las imágenes del río Nilo convertido en sangre durante el tiempo de Moisés. Los que presenciaron estos fenómenos se sintieron atrapados en una especie de tela de profecías bíblicas, en la que cada evento surrealista parecía tejer un hilo más en el misterioso tapiz del juicio final, un reflejo contemporáneo de las antiguas narraciones. Tal vez lo más impactante no fue solo el surgimiento de eventos inexplicables, sino el creciente sentido de expectativa colectiva. Personas de todos los ámbitos, desde congregaciones religiosas hasta familias comunes, comenzaron a prepararse para lo que creían era la inminente llegada de Cristo. Las redes sociales se inundaron rápidamente con fotos, grabaciones y relatos de estos fenómenos misteriosos. Hashtags como Últimos Tiempos 2024 y Puesto Cristo Viene captaron la atención mundial, volviéndose tendencia y provocando intensos debates en plataformas digitales. El llamado de las trompetas. En medio de todo esto, un sonido persistente dominaba el ambiente. El resonar de trompetas que, originalmente oído en Jerusalén, ahora también se dejaba escuchar en diferentes regiones de América. Grandes urbes como Nueva York y Los Ángeles, así como pueblos rurales, se llenaron con el eco de estas trompetas enigmáticas. Aquellos que escucharon el sonido lo describieron de maneras diversas. Algunos lo calificaron como majestuoso y hermoso, otros como inquietante. Pero todos coincidieron en una cosa: transmitía una sensación de urgencia, una advertencia que parecía llamar al mundo a presenciar algo inevitable. Para muchas personas de fe, el simbolismo no podía ser más claro. En las Escrituras,
Las trompetas están asociadas a momentos de intervención divina, desde la caída de los muros de Jericó hasta el anuncio de juicios finales. En particular, el libro del Apocalipsis menciona 7 trompetas que marcan etapas críticas del fin de los tiempos: plagas, guerras y finalmente la gloriosa venida de Cristo.